Sean todos ustedes bienvenidos una vez más, hermanos en Cristo que nos acompañan y amigos en Cristo. Gracias por su preferencia, gracias por seguir evaluando lo que es esta introducción a lo que es el idioma eh, griego bíblico. Y ahora continuamos hablando sobre la introducción, sobre las características que los verbos griegos tienen. Y hemos hablado en su mayoría de los verbos acerca de cosas tan nuevas para nosotros, pero que nos brindarán herramientas necesarias para hacer una interpretación mucho mejor. Ya sea que conociendo mejor lo que es el modo, lo que es la voz, lo que son los tiempos gramaticales, y ahora conociendo lo que serán los participios, nos dará una mejor perspectiva de cómo hacer, cómo la palabra de Dios es rica en su significado original del el griego bíblico. Y procedemos a lo que son los participios. Vamos a hablar acerca de los participios y realmente es algo importante y lo vamos a explicar en una forma breve para que podamos entenderle. Este tema de los participios del idioma griego es de gran importancia en el estudio del Nuevo Testamento, básicamente por dos razones fundamentales: por su uso abundante y en segundo por su gran valor gramatical en el proceso de la interpretación. Recuerden el concepto de gran valor gramatical porque lo explicaremos en los ejemplos que hemos preparado de, de lo que son los participios en el Nuevo Testamento. Y hacemos una pregunta y decimos que es un participio. Tal vez ustedes se pregunten qué es un participio. Y es una mezcla. Es un adjetivo verbal, se le conoce así como adjetivo verbal, porque comparte características del verbo y del adjetivo, por eso se le conoce como adjetivo verbal. Como verbo tiene tiempo, tiene voz, y como adjetivo el participio tiene caso, tiene género y tiene número. Además, el, el, el participio califica en gran forma al que hace la acción. Dice, juntos describen las características especiales del sustantivo al que modifican. Con estas dos cualidades se intensifican, destacando las características que pertenecen a un estilo de vida. Y vamos a mencionar que la comparación, hemos hablado en el video anterior acerca de lo que es el tiempo presente, que es una acción continua, en el presente. Y miren, queremos hacer aquí la comparación para que puedan entender lo que es la riqueza del participio. Aquí está en griego, que dice el cree, pisteui, en tiempo presente. Pero aquí está también la palabra opisteuon, que es un participio también en presente. O sea, es una mezcla que les decía, es una riqueza más grande, abarca lo que es el tiempo presente, pero a su vez está diciendo que es un participio, un adjetivo verbal que es como un estilo de vida, es una calificación mayor al sustantivo, a la persona al sustantivo que modifica. Entonces, el creer, por ejemplo, aquí en Pistewi, él cree, como habíamos explicado, hablando del tiempo presente, él cree en una forma constante, en aumento, y que no deja de interrumpir su creencia, por así decirlo. Él es constante en la creencia, pero además de ser constante en la creencia, aquí el sustantivo adiciona algo muy especial. Califica al sustantivo y está diciendo que quien posee esas cualidades de creer constantemente en el tiempo presente reúne las características del estilo de vida
ser creyente en una forma más constante, más permanente, más bella. Entonces, es una pequeña diferenciación que existe entre el tiempo presente y los participios, pero lo vamos a entender mejor en el aspecto cuando veamos los ejemplos bíblicos. Y vamos a hablar de los ejemplos bíblicos que hemos extraído. Se los había mencionado en el hecho que íbamos a hacer eh, el análisis de este pasaje, puesto que eh, se los iba a explicar mejor hablando acerca de estas dos palabras: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y miren ustedes, aquí está, y si abrimos la página, aquí está, del interlineal, habiendo creído y habiendo sido bautizados, ambos están en lo que es un participio. Vamos a abrir aquí lo que es el parsing, lo que es el desglose. Y habíamos visto anteriormente en el video anterior que estaba como un tiempo auristo, como un tiempo pasado, como algo que realmente, por eso se le llama de acción indefinida, porque no se le presta mucha atención a cómo se desarrolla la acción, sino que simplemente ocurre la acción. Pero aquí quería yo hacer énfasis en esto, en este aspecto, en el modo que habla del participio, porque realmente lo que está hablando, déjenme regresar a la página donde está el interlineal, donde está haciendo la claro, aquí la palabra es de, no es tan solo el hecho de creer constantemente, creer en Jesucristo constantemente, claro que es bueno, pero es mucho mejor cuando se le aplica el término de la clasificación de los verbos en participio, porque aquí ya está hablando, es como creyente, es alguien que lleva una vida de creencia, que lo que hace, lo que respira, lo que efectúa, él está pensando continuamente en mantenerse en esa creencia. Es un grado más elevado de actividad, de actitud, y ya lo sea en el caso de creer o en el caso de ser bautizado, de aquí está, no está, está hablando, está en participio, porque no es solo nada más el hecho de ser, digamos, ser inmerso en agua, sino habla también el concepto de ser bautizado. Bautizado se refiere al ser identificado, al ser catalogado como una persona que en base a la creencia que está aquí, es identificado constantemente con Cristo. Por eso aquí usa la conjunción como la y. Entonces, es importante creer y ser identificado con Cristo para ser salvo, porque no es el hecho nada más de el hecho de recurrir al bautismo, a las aguas bautismales, que tanto puede tardarse uno en el bautismo, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, sino aquí está hablando un participio. Miren cómo está también, ese es en pasado, que simplemente se de la acción, pero al participio es como les quería yo indicar de que esto es un grupo de participios, son dos participios que nos van a definir, que nos van a mostrar. No tan solo es creer constante en Cristo, sino creer algo más, vivir, respirar, pensar constantemente en nuestra salvación con el propósito de ser identificado, de mantenerse en santidad, viviendo para Cristo, y todo esto nos traerá la salvación. Ok, vamos a pasar al otro ejemplo para que ustedes eh, lo puedan evaluar y podamos comentar acerca del gran significado que nos trae este pasaje.
Miren, y el siguiente pasaje está en Santiago, Santiago 1:22, donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a ustedes mismos. Y aquí la palabra que está en rojo, engañándoos, es aquí, en inglés, deceiving, está en participio. Miren, déjeme abrir lo que es el texto. Aquí está en James es Santiago. James es en inglés y Santiago es en español. Y miren, aquí está la palabra deceiving, engañando. ¿A quién? A ustedes mismos. Y muchas veces en cuestiones de la vida que hacemos en muchas ocasiones, ciertas situaciones o tratamos de hacer algo para que a veces nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que engañamos a Dios no podemos engañarlos. La palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembrares, eso cosecharás. Entonces le está poniendo mayor atención a no engañarnos a nosotros mismos, porque en ocasiones eh, nos podemos engañar a nosotros mismos viviendo una vida que no es de santidad, una vida que sea religiosa, una vida eclesiástica, pero una vida pero no una vida que agrada a Dios. Y podemos pasar tiempo, podemos pasar años viviendo una vida en esa forma, como los fariseos, como los doctores de la ley lo ejercían, y realmente se engañaban a sí mismos. Se pueden engañar las personas a sí mismas. Por eso Dios aquí en su palabra nos dice que no nos engañemos, que hagamos la palabra de Dios, no tan solo la oigamos, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Y miren, esta palabra engañándonos, aquí vamos a hablar, abrir el parsing. Miren, aquí es donde les quería llevar. Fíjense en el tiempo presente, una acción que perdura continuamente, una acción continua en el presente, pero el modo indicativo, que es a donde los quería llevar para explicarles acerca de este, este, esta palabra engañándonos, a veces se radica tan profundamente en nuestra vida que pueden pasar años, pueden pasar 5, 6, 7 años y seguimos viviendo en lo mismo, pensando que hacemos el bien, pensando que agradamos a Dios con nuestras actitudes y esto no es posible. Por eso Dios en su palabra atribuye a esta acción como un participio para que no nos engañemos a nosotros mismos, porque lo que nos está diciendo la palabra es que hay gente que vive de tal manera que se engaña a sí misma y dicen, creo que también estoy engañando a Dios y viven así y creen que engañan a todo el mundo. Y los únicos que viven engañados somos nosotros mismos, porque ni engañamos a Dios, ni engañamos a la iglesia, ni engañamos a la gente que nos rodea, porque la gente nos conoce. Entonces, este significado tan rico de los participios es importante y es necesario que le demos importancia en gran manera. Muy bien, ahora pasaremos a otro tema de suma importancia que incluye el conocimiento de el griego bíblico y que son las preposiciones. Son palabras que nos van a enseñar grandes cosas y vamos a mostrar lo que es la presentación de este tema. En este tema hablamos sobre la parte nueva del idioma griego, las preposiciones. Son tan importantes en el proceso de interpretación porque contienen una gran carga exegética. ¿Y a qué me refiero con que contienen una gran carga exegética? Quiero decir que aportan un significado, una información importante para el proceso de interpretación. La definición de la preposición, que es en griego,
el propósito principal es mostrarnos la dirección y la acción del verbo en la oración. Este del cual hemos hablado es un gran principio de interpretación, un gran principio exegético. Por ejemplo, miren, las preposiciones, ahorita vamos a decirles cuáles son. Las preposiciones se relacionan con verbos y con palabras para formar verbos combinados o palabras también combinadas que tienen un gran valor, un gran significado. A esta función se le llama fuerza perfectiva. Y vamos a ir entendiéndolo un poco mejor porque vamos a recurrir a ejemplos y nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Cuál es cuál es la fuerza perfectiva? ¿Qué significa? Muy bien, la fuerza perfectiva enfatiza o completa el significado del verbo, lo hace más rico, le da más intensidad, le da más claridad, centra en lo que debemos poner atención, o a una palabra también que está combinada con una preposición. Y todo el concepto dándoles a ellas un gran significado más profundo. Vamos a hablar de algunos ejemplos y un ejemplo de ellos es la palabra que para nosotros es muy conocida, eclesía, y vamos a hablar acerca de ella, por ejemplo, porque está formada por por un verbo y por lo que es una preposición y se los vamos a explicar. Así se escribe en griego, eclesía, iglesia, y dice la palabra griega original significa, esta palabra eclesía significa una reunión, una asamblea, y es la base de nuestra palabra congregación. Y eso es lo que Dios diseñó para que seamos la iglesia, un grupo de personas. La definición de una iglesia es como un grupo de personas que se reúnen o que nos reunimos específicamente para adorar a Dios. Y aquí es donde les voy a mostrar cómo esta palabra está compuesta de una preposición que es la preposición ek, que significa fuera de, y la palabra klesis, que la palabra klesis significa llamados. Entonces nos está diciendo Dios, dice, no solo iglesia, no solo significa iglesia o congregación, sino que significa algo más, que significa conjunto de personas llamados afuera de los valores de este mundo para pertenecer a Dios. Fíjense qué intensidad, qué fuerza perfectiva le va dando la unión de la preposición con los verbos, y también hay preposición con palabras normales e intensifican el significado de lo que es la acción de cada palabra o de cada verbo. Mire, una más. Creo que nos es conocido lo que es la palabra paracletos. Paracletos también está formada de dos palabras, de una preposición y de un verbo. Y fíjense lo que está aquí, dice paracletos, para, y qué significa al lado de. Y de la palabra clesis, del verbo clesis, que también es llamado, uno que ha sido llamado. Entonces significa que dice, después de que Jesús anunciara a sus discípulos que nos dejaría pronto, les dio una declaración sobre una declaración de gran aliento, de gran esperanza. Y significa esta es la esperanza que nos dejó. Y le preguntaré al Padre, y le diré al Padre, y le pediré al Padre, y les dará otro consolador, otro consejero, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Y sabemos que Paracletos es un título que se le asigna a lo que es el Espíritu Santo, y es de gran importancia porque fíjense aquí, al lado de, por el para, que está aquí para, miren, para, Cletos, o sea, es uno llevado al lado de, o sea, el Espíritu Santo ha sido llamado para que esté a nuestro lado, acompañándonos siempre.
Un concepto de, por ejemplo, Paracletos es de que se le conocía en la antigua Grecia como si fuera, digamos, una clase de abogado, alguien que fuera a defender a sus amigos legalmente, pero tenía que tener esa característica, tenía que ser amigo del defendido. Y todos esos conceptos nos hablan del hermoso ministerio que tiene el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, que ha sido llamado para que esté a nuestro lado, y la característica especial es de que es considerado como nuestro amigo para solucionarnos problemas. Este pasaje se encuentra en Juan 14 del 16 al 17. Continuamos con otro ejemplo de otra palabra compuesta entre, es la palabra upotazo, entre una preposición y un verbo, y vamos a ver lo que significa upotazo en todo el Nuevo Testamento, donde ocurre la palabra sometida o someterse, sometimiento. La palabra se traduce de la palabra griega upotazo, la que está aquí arriba, que está compuesta por dos partes. Upo, que es la preposición, significa debajo de, y el verbo tazo, que significa arreglar. Esta palabra y una raíz de ella también se traducen por las palabras sujetarse y también el sometimiento. El significado completo de la palabra es obedecer, someterse o estar bajo obediencia. La palabra fue utilizada como un término militar que significa organizar divisiones de tropas de manera militar bajo el mando de un líder. Cuando lo vemos, esta palabra aplicado a lo que es en Efesios, donde habla específica de que la mente de la mujer se someta al hombre, sea sometida al hombre, en ningún aspecto está el contexto de humillarla o pasar por encima de ella o no respetar sus sentimientos, o realmente se ha tomado con mal entendimiento esta palabra de sometimiento, sobre todo de la mujer, porque el hombre ha ejercido una influencia en la historia de la humanidad en una forma donde ha controlado todo, y realmente piensan, y a veces algunos, he escuchado a algunos hermanos creyentes que dicen, es que la Biblia dice, le dice a su mujer, es que la Biblia dice que tienes que estar sometida a mí, pero el sometimiento no implica humillación, no es maltrato, no es el hecho de tener como si fuera uno un robot, o como fuera una pertenencia de nosotros, como si fuera mi coche, como si fuera mi casa. No, no se trata de eso. Es mi esposa, pero realmente es el contexto que está marcando en Efesios, que marca Pablo, que marca en Corintios, por ejemplo. Si la mujer se tiene que someter, y no solo la mujer se tiene que someter al hombre, sino que el hombre también se tiene que someter a, a las autoridades. El hombre se tiene que someter, la mujer y el hombre nos tenemos que someter a las autoridades. El hombre y la mujer nos tenemos que someter a Cristo. Y qué forma importante también ya es cuando la palabra de Dios en en el libro de los Corintios habla acerca de los diferentes niveles de autoridad que Dios estableció para ser sometidos, donde dice por niveles de autoridad quién es la cabeza de cada quien. Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre, y Cristo y el hombre es la cabeza de la mujer. Y está hablando de niveles de autoridad, pero son niveles donde también se deben de si ustedes analizan el nivel de autoridad que Dios ejerce sobre nosotros, no es un maltrato, no es algo donde Él ejerza su autoridad arbitrariamente sobre nosotros, o no tome en cuenta nuestra consideración o nuestra opinión. Por lo contrario, sin olvidar que Él es Dios, Él también se ha puesto para su vida para servirnos. Nos trata con amor, nos trata con dignidad,
Y eso es lo que establece, eso es lo que rodea la palabra upotazo, lo que es la palabra someterse. Es someter a alguien a través del amor. La mujer va a ser sometida al hombre cuando el hombre hagamos primero la acción de amar primeramente a la mujer. Y como consecuencia viene el sometimiento. No tenemos que pedir el sometimiento, puesto que la mujer lo que quiere es ser protegida, es ser guiada, es ser apoyada, es ser entendida. Y cuando nosotros logramos esto a través del amor, la mujer inmediatamente va a responder en una forma eh, eh, excelente para ser sometida. Vamos a pasar a la siguiente palabra. Y la palabra es proscuneo. Proscuneo también es una palabra compuesta. Y fíjense cómo lo que hablábamos de lo que es la fuerza perfectiva, es la combinación, es el intensificar el significado de una palabra que ha sido compuesta a través en este caso, de una conjunción, perdón, de una preposición y de un verbo. O también de una preposición y lo que es un sustantivo normal. En este caso, proscuneo se compone de la palabra griega pros, que significa, es una preposición que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Y es lo que, fíjense lo que significa la palabra proscuneo. Apropiadamente para besar el suelo. Eso es lo que cuneo quiere decir. Cuando se postra ante su... Lo que hacían los antiguos griegos era, se tenían que eh, inclinar ante sus superiores apropiadamente, que dice que hasta besar el suelo, se postraban ante su superior, caían y se postraban en adoración, en rodillas, en sumisión, y es la palabra que se traduce como adoración. Fíjese, ese proscuneo es aplicado todos esos conceptos de hacia dónde se dirige la acción y el besar, y lo que hacía los antiguos esclavos griegos a los romanos, de besar el suelo, inclusive de humillarse, de postrarse ante un superior, es lo que la palabra de Dios traduce o usa para describir lo que debe ser nuestra adoración a Dios. Debe ser la humillación, debe ser la constante súplica a nuestro Señor, vivir humillados a Dios, porque recuerden lo que dice la palabra, aquel que sea enaltecido, que dice será humillado. Pero cuando vivimos humillados como lo que vimos anteriormente en este video como participio, o sea que en un tiempo presente, pero que es participio además, imagínense humillados en esa forma, ¿cómo va a ser nuestra relación con Dios? Va a ser una relación hermosa, una relación donde va a haber un gozo y una libertad completa. Correcto. Bien, continuamos con la presentación de lo que son las preposiciones. Ahora hemos de mencionar cada una de ellas y el espacio que representan. Les hemos puesto como representación espacial, no por el aspecto de que trascienda más allá del universo, no, sino no hablamos de ese espacio, del espacio que donde están los planetas, sino me refiero a espacial de la palabra espacio, del lugar que ocupan, del lugar que nos recomiendan que deben de tener en base a cada una de las preposiciones, la dirección que siguen cada una de ellas, porque ya vimos la riqueza que brindan, la dirección que nos transmite cuando se unen a ciertos verbos, a ciertas palabras, como en el caso de la palabra paracleto, es que es para, al lado de oclesis, llamado alguien que ha sido llamado para que esté a nuestro lado. Entonces el espacio, la dirección, realmente representan
la característica principal de la preposición, es la fuerza principal de la preposición y es lo que vamos a hablar en este caso. Vamos a hablar la primera preposición griega y es la palabra en. Eh, Aquí está como escrito, está escrito en griego, lo hemos primero puesto así y hemos puesto es igual a la palabra en español en. Fíjense, la palabra en tiene una forma espacial, un lugar de espacio muy importante. No solo habla de estar en el centro de la acción, sino que muchas personas piensan que por cuando dice, por ejemplo, que debemos estar en Cristo, habla de que es importante que estemos en cualquier posición. Miren, no es en esta posición, ni tampoco es esta posición la que nos está pidiendo la palabra de Dios cuando nos dice que estemos en Cristo. La posición que nos está pidiendo es esta, que estemos en el centro de su voluntad. ¿Por qué? Porque es donde va a haber mayor protección, donde va a haber mayor bendición, donde realmente estando en el centro de la voluntad de Cristo es donde vamos a estar más involucrados con Él. Y cada una de las preposiciones, fíjense, tiene una dirección, tiene un lugar que debe ser estipulado y que debe ser estudiado, debe ser analizado. La segunda preposición es la palabra ek, que significa todo procede, todo se deriva de este pequeño círculo, que es ek, que significa fuera de. Recuerda la palabra que vimos, eclesía, lo que es nuestra congregación, lo que es nuestra iglesia, es alguien que ha salido de afuera, del centro de este mundo, de este valor, de estos valores que tiene este mundo, para ejercer, para adorar a Dios, para vivir como Dios nos pide. Hemos salido de adentro hacia afuera. Eso es lo que establece la acción. Se dirige de adentro hacia afuera. Vamos a pasar a otra de las preposiciones y está la palabra apo, que también es desde el centro, pero dice, le da énfasis a la palabra desde. O sea, de aquí esta palabra apo procede de lo que es la palabra apostolus, que es apóstol, que ha sido una persona enviada desde el centro, desde un lugar, desde la iglesia. En este caso recuerdan que la Biblia menciona que Antioquía fue el primer lugar donde se le conoció a los cristianos por lo que hacían. Entonces, desde ahí pudo haber sido enviada, acuñada esa palabra apóstol. Procedemos a ver la siguiente. La palabra eis, que significa lo contrario, significa de afuera hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia el mero centro. No hacia el dentro de este círculo, sino está hablando no de cualquier posición, sino habla de una única posición exacta que es el centro. Y cuando veamos, tengo un ejemplo de cada una de esas preposiciones, cómo afectan, cómo mencionan la grandeza que describen en cada uno de los textos que les tengo como ejemplo y nos vamos a deleitar. Seguro que se van a deleitar de estas preposiciones. Bien, la que sigue es la palabra con dirección también hacia el centro, que es la palabra pros, hacia. ¿Se acuerdan de la palabra que vimos como ejemplo, proscuneo, que es inclinarse, besar hacia, y es estar de rodillas? Eso es lo que es la palabra que se traduce como adoración y es la palabra que se usa para pedirnos que nosotros tenemos que tener a nuestro Dios ese tipo de adoración. La palabra que sigue, la preposición que sigue es, fíjense, epi, significa sobre, y en la dirección aquí está como si estuviera sobre este círculo. La que sigue es ana, que también significa hacia arriba. Entonces,
fíjense en esta dirección, tiene hacia arriba. Ana, la que sigue es con dirección hacia abajo y esa es upo. ¿Se acuerdan de la palabra upotazo? Se refiere a la posición que guarda dentro del círculo con esa dirección hacia abajo, debajo, upotazo. Tazo es arreglar, es vivir una vida bajo la guianza de alguien, bajo la influencia de nuestro líder. Continuamos con la próxima palabra. Kata es la palabra hacia abajo. También es eh, el significado de esta palabra, de esta preposición. Y vamos a ir mencionando cada una de ellas, de estas palabras, con ejemplos para que ustedes le tomen más sentido a lo que realmente significa. No tan solo es el hecho de mencionar kata, significa hacia abajo. Y bueno, esto que es, cuando lo veamos específicamente en un ejemplo, creo que va a haber mayor claridad. Hay otra preposición que es girando alrededor del círculo y que es peri. Por ejemplo, hay una palabra en griego que es peripateo y es que nos habla la palabra de Dios de caminar sobre las pisadas del maestro. Peripateo habla de ese, es una palabra compuesta, alrededor es peri, alrededor, y pateo es de caminar. Entonces, habla de eso, de caminar alrededor de las pisadas que nuestro maestro nos está mostrando. La próxima palabra también viene en qué dirección, la flecha. Para significa, ya la habíamos visto con la palabra paracleto, que dice que está representada aquí con el círculo y con esta línea que está aquí, la línea de arriba hacia abajo. Miren esta, con este círculo y está al lado de. Y de ahí viene la palabra también que hemos usado como paracleto, que está al lado de nosotros. La otra palabra es que va de un lado a otro lado dentro del círculo, que es la palabra día. Y tal vez se nos hace conocida porque cuando tratamos de la medida de un círculo, siempre mencionamos la palabra diámetro, que significa la medida a través del círculo. Eso significa la palabra diámetro, pero también la palabra día les vamos a mostrar en ejemplo como también tiene gran significado en la palabra de Dios.